Vez estamos grabando, ya volvió la energía. Íbamos aquí, íbamos aquí. ¿Sí en mi pantalla, chicos? Sí, profe. Perfecto. Entonces teníamos que en el triángulo equilátero, pues los tres ángulos son iguales, siempre y siempre miden 60 grados o 2 tercios de recto, o pi tercios de radiano. Entonces los triángulos equiláteros, pues son equiángulos también. Triángulo equilátero también se le puede decir equiángulo, por razón de que los tres ángulos son iguales. Lo podemos llamar equiángulo. Y bien, podemos establecer un teorema y lo voy a demostrar primero y después lo enunciamos. Primero lo voy a demostrar y después lo enunciamos. Entonces, voy a proponer un triángulo cualquiera. Ojo que digo cualquiera, o sea, puede ser isósceles, puede ser escaleno, equilátero, rectángulo, lo que ustedes quieran. Y le pongo esos ángulos y pongo este ángulo alfa y pongo este ángulo gamma y pongo este ángulo beta. Y este ángulo de aquí lo llamo phi. Este es beta y este ángulo es phi. Este de aquí es qué tipo de ángulo en el triángulo. Phi. ¿Cómo llamamos este ángulo? Externo, Muy bien, ¿y qué sabemos de ese ángulo en este es triángulo? más de cualquier interior como adyacente O sea que phi es mayor que quién. que alfa y gamma. Ok, muy bien. Entonces, ok, aquí primero voy a hacer una prueba y después porque lo podemos ver como un corolario, es por esa la razón. Entonces yo voy a decir, chicos, ¿cuánto vale alfa más gamma más beta? ¿Cuánto vale? Correcto. Dos rectos. ¿Y cuánto valen phi más beta? Dos rectos. Es decir, de esas dos condiciones, uno acostumbra a ponerlos como ecuaciones, por ejemplo, como esta es una ecuación uno y esta es una ecuación 2. Esas dos ecuaciones, que la puedo llamar a esta la ecuación uno y a esta la ecuación 2, me indica que estos términos los puedo igualar. Ya que alfa más gamma más beta tiene que ser igual a phi más beta. ¿Ven algo que se pueda cancelar en esa? ¿Sí se entiende por qué esta igualdad? Sí, profe. ¿Y algo se puede cancelar de esta igualdad? Beta. Entonces aquí beta y beta los mandamos para la casa y me queda que phi es igual a quién. Ah, alfa más gamma. Nosotros ya hemos demostrado que el ángulo exterior es mayor que cualquiera de estos. Y en efecto, lo que estamos acabando de mostrar es que el ángulo exterior es la suma de estos dos. Es este más este. En que alfa más gamma es igual a phi. Entonces la suma de estos dos es el ángulo exterior. Entonces ese teorema que aquí lo miramos de manera de corolario porque sale con cosas evidentes, con esta sola, o sea, ese teorema fundamental que vimos nos da para este. Le vamos a poner el enunciado como que a ese teorema como en todo triángulo un ángulo exterior tiene por magnitud
la suma de las magnitudes de los interiores no adyacentes. Entonces yo sé que un ángulo exterior siempre mide la suma de los interiores no adyacentes. Eso obviamente está de acuerdo con lo que habíamos demostrado, que es mayor que cada uno de esos. Pues claro que es mayor. Si es igual a la suma, pues es porque es mayor. Correspondería a una noción, ¿cierto, profe? La Sí, parte. sí, correcto. Estamos de acuerdo. Entonces ya sabemos que un ángulo exterior es la suma de los interiores no adyacentes. ¿Vamos bien, chicos? Bueno, supongo que sí. Voy a pasar de lámina de trabajo. Quiero hacer un poco de retroalimentación de la primera tarea. Poco a poco, entre ayer, hoy y mañana, a cada uno a su correo les va llegando la evaluación de la primera tarea. Hoy se enviarán otros tantos y mañana se enviarán otros tantos de su evaluación. Así va a ser, antes de la siguiente tarea y así. Eh, Vamos a hacer, aunque está la solución, vamos a hacer algo de retroalimentación. Yo los invito a ver la solución. Sin embargo, voy a proponer una retroalimentación en la tarea 1 en algunos puntos específicos. No todos, de los trabajos que he evaluado hay uno que lo trabajaron muy organizadito, muy bien elaborado y con muy buena ortografía. Felicito a las personas que manejan buena ortografía y a las que no la manejan, pues las felicitaré. La idea es que la mejoren, sobre todo las tildes, he visto mucho que fallan, pero pues nuestro idioma es el español y tiene unas reglas generales. Hay que satisfacerlas para la buena comunicación. Entonces, en general, pues detalles ortográficos a los que les cabe. Dos, bueno, creo que fue Daniela, si mi memoria es correcto, que me hizo una retroalimentación a mí sobre que la tarea exigía decir si era proposición o no. ¿Sí es así? Profe, qué pena, me repite la pregunta, es que lo escuché entrecortado. Gracias. ¿Se me está escuchando muy entrecortado? Pues es que personalmente yo he tenido problemas de internet desde anoche, desde Ok, una clase que tuve anoche, perfecto. entonces, Perfecto. Que no me acuerdo si fuiste tú la que me dijiste que en la pregunta de las proposiciones especificada era solo decir si era proposición o no. ¿Sí es así? sí, profe, sí fui yo la que le pregunté. Excelente. No, y yo te di la razón. Y efectivamente así se evalúa. Se dice si es proposición. Eh, Sin embargo, voy a hacer alguna condición acá. Por ejemplo, en retroalimentación, alguna explicación. Una de los puntos era decir si x2 más 1 igual a 0, por ejemplo, es proposición. Es proposición. Entonces la respuesta es que sí, sí es proposición. Sí es proposición. Lo que pasa es que es una proposición condicionada. Recuerden que en una proposición, según lo que ustedes investigaron, pues se puede decir si es verdadero
o es falso. Y en este caso la condición es una proposición, pero es condicionada, porque será verdad para algunos valores de x o para algún valor de x, pero será falso para otros. Por ejemplo, es evidente que si x es igual a 0, ¿eso será verdadero o es falso? Falso. Si x es igual a 0, eso es falso. ¿Sí? Y si x es igual, eso es falso. Y si x es igual a 1, ¿será verdadero o falso? Falso, profe. Falso. Es decir, si le podemos dar juicios de verdad a esta ecuación, y si le podemos dar juicios de verdad es porque es una proposición. Lo que pasa es que, como digo, hay valores que son falsos. Si x es igual a 0 es falso, si x es igual a 1 es falso. Pero pues uno podría despejar de aquí x. ¿Y cuál sería la solución de x de esta ecuación? ¿Alguien podría decirme cuál es la solución de esta x? Menos raíz de 1. O más raíz de 1, ¿cierto? Más o menos. Sí, más o menos raíz de 1. Más o menos raíz de menos 1. De menos 1, sí. Entonces hay dos valores. Bueno, raíz de menos 1 en el mundo del álgebra se conoce como la unidad imaginaria. Algunos autores le dan I, sobre todo en matemática. En ingeniería es común llamar a eso J, es la misma cosa. Es raíz de menos 1. Y más o menos raíz de menos 1 solucionan esa ecuación. Es decir, si x vale más o menos raíz de menos 1, la proposición es verdadera. Para cualquier otro valor, la proposición es falsa. ¿Me hago entender? Sí, señor. Listo. Entonces si nos dan ciertos valores. Parece que la energía llegó lenta a la casa. Entonces, ahí va. Si x es 0 falsa, si x es igual a 1 falsa. Pero si x es más o menos raíz de menos 1, o sea, más o menos i, también lo llamamos más o menos j. Esto es común en matemáticas puras. Y esto, llamarlo j es común en ingeniería. Sobre todo en temas de algo que se llama control. Ingeniería de control de sistemas. Es muy común llamarla j. Pues la proposición se hace verdadera. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, supongo. Hoy está un poco a la hora, pero entonces yo diría que sí. Supongo. Voy a detener un momentico y ya les comparto de nuevo. Eso, para mostrar un documento. La solución que yo les propuse. Pero esto no es geometría. Es. Bien. Y voy a proponer este problema 2. Entonces la conclusión es 2 igual a 1. ¿Quién de ustedes cree que eso es un axioma? ¿Alguno o creen que no es un axioma? Profe, no es un axioma. Ok. ¿Por qué? Porque un axioma es algo muy evidente y claramente pues la conclusión es evidente. Hay que hacerle un proceso para demostrar si es evidente o no. Ok. Entonces no es un axioma, en definitiva, no nos han engañado. Y si no hay un axioma es porque aquí hay una parte que es ilógica, que no sigue el razonamiento lógico.
Esa situación se responde mostrando paso a paso cómo se evidencia que no existe el paso lógico y luego hay que dar la explicación. Algunos de ustedes lo pusieron de manera subjetiva. Yo creo que es en el paso 8, porque Y no puede ser Y, pero es que resulta que cuando uno hace este tipo de evaluaciones no es porque yo creo, es porque evidentemente hay un fallo. Entre lo que he calificado hasta el momento y que les he ido enviando, vi algo muy interesante en donde uno de ustedes se propone hacer esto con algún número en específico. Eso no nos va a decir dónde está el error, pero sí nos va a identificar cuál proceso fue erróneo. Yo igual les voy a decir que el proceso erróneo se encuentra de aquí a aquí, en estos pasos. Y la situación es clara. Para yo pasar de aquí a aquí, yo cancelé X menos Y, ¿cierto? X menos Y lo paso aquí a dividir y se cancelan. Pero X menos Y no puede pasar a dividir. Porque resulta que si X es igual a Y, ¿cuánto da X menos Y? 0. Y yo en álgebra podré No dividir puede por ir por 0 cierto. o no No, puedo dividir por 0. no se puede. Correcto, la división por 0 no es una operación definida en el álgebra de números enteros. Entonces, por lo tanto, cuando yo paso esto aquí a dividir, ahí la embarré porque hice un procedimiento que no es lógico. Dividí por un número 0. Y ahí ya me falla mi razonamiento en la división por el número 0. Lo que pasa es que aquí, pues explícitamente no se dijo 0, pero implícitamente uno sabe que si X es igual a Y, X menos Y es igual a 0. O sea que yo no puedo, hasta acá todo va perfecto, pero el paso que yo no puedo hacer y donde se me daña la evolución es este. De hecho, alguien me dijo en el proceso, por ejemplo, 3 igual a 3, entonces 3 al cuadrado igual a 3 por 3, entonces, y así lo fue haciendo, evidentemente, hasta que encontró aquí que esto le fallaba en esos números. Y bueno, ahí encontró dónde estaba el paso. No dijo la razón, pero por lo menos ese pensamiento lógico me gustó, porque al menos le dice a usted dónde fue el paso equivocado. Entonces aquí, esas son las situaciones que nosotros debemos revisar. Es donde hay situaciones que son incoherentes en nuestras pruebas, en nuestras demostraciones. Y lo reitero, acá lo podemos ver desde el punto de vista riguroso en geometría, pero esto siempre se extrapola al método científico para investigar. Cuando nosotros hacemos una investigación, eso es lo que hacemos. Ir en pasos lógicos hasta que encontremos la solución. Voy a mostrar algo de investigación como para que, investigación actual que estamos haciendo, como para referenciar. Entonces, el por qué. Vamos a esperar un momentico que descargue esta presentación que me enviaron. Ya va a abrir, listo. Entonces, aquí hay pues yo lo que hago en investigación, particularmente por mi campo de profundización de posgrado, es en el área de materiales, en comportamiento mecánico de materiales o comportamientos físicos de materiales. Entonces trabajo por ese lado. Lo que pasa es que para entender los materiales, pues miren este término, siempre aparece la geometría. Por eso también me ponen a trabajar en esta área. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un trabajo de una doctora ontóloga que está haciendo un posgrado en ortodoncia y nosotros pues somos los directores del trabajo. Y aquí están los planteamientos pues que ella hace. Yo últimamente estoy trabajando mucho en salud y la idea es que, bueno, en ortodoncia se necesitan unos alineadores, pero para irnos más allá, pues todo lo que ella ha revisado, objetivos, a ver si podemos ver digamos que este es un arco dental y un alineador como este que vimos aquí. Por aquí hay uno más. Eso. Es este elemento
que se pone en los dientes para organizar las posiciones dentales. Y esto es una tecnología alternativa a eso que ustedes conocen. ¿Han visto esto alguna vez, chicos? Yo los uso, profe. Bueno, está bien, perfecto. Pero estos brackets, a veces, estos brackets que simplemente es un alambre con unos fijadores, a veces producen molestias o no. Sí, profe, muchas. A veces se puede por ahí zafar un alambre y chuzar. Hay unos dolores mientras los dientes se posicionan. Esto es la ortodoncia. Bueno, entonces la idea es lo que trabajamos ahora, pues no nosotros, esto es muy moderno en el mundo, pero sí con el doctor Juan Pablo, que es el odontólogo del grupo de investigación, el ortodoncista, pues trabajamos en alineadores. Un alineador es una estrategia diferente donde pues simplemente un juego de alineadores se va poniendo para hacer este mismo proceso con la ventaja de que son desmontables, es decir, tú te los puedes quitar y retirar fácilmente y pues son transparentes, es decir, casi no son notorios, etcétera, etcétera. Es un invento pues desde 1946. Pero pues todavía tienen muchos temas de investigar. Por ejemplo, para posicionar un diente por fuerza esto es mucho más efectivo todavía. Este se demora un poquito más y estamos estudiando por qué. Eso es precisamente lo que queremos estudiar con la doctora Camila y el doctor Juan Pablo. En ese sentido, nosotros estamos investigando, esta es la forma como se hace, estamos investigando sobre la fuerza que se genera en el arco dental, en este arco. Y para hacer eso, pues aquí están los diferentes arcos que proponemos. Tenemos estos modelos. Y este modelo lo vamos a ubicar aquí en este yesito. Y este modelo nos lo vamos a llevar a una máquina que tenemos en la universidad, una máquina de ensayo universal. Y con esa máquina y con un sensor de carga que también tenemos, pues vamos a aplicarle esas fuerzas y vamos a medir para desplazar una posición dada de ese alineador, cuánta fuerza se necesita. Aquí está más o menos como el montaje. Este sería como un esticaz del ensayo, este sería donde se pone el equipo, este es donde se pone el alineador medio arco, este es el equipo con que vamos a medir, y este es la máquina de ensayos para desplazar. Entonces todo eso se hace experimentalmente, es decir, nos gusta la experimentación, y a partir de las ideas de experimentación, pues necesitamos tomar una decisión sobre cómo diseñar los alineadores. Pero teníamos una pregunta fundamental. Ahí es donde yo digo que vienen los pasos. Todo esto, miren que es una secuencia de unos diseños estratégicos, digamos no axiomáticos, pero sí científicos, que es el equivalente en el mundo de la ciencia. Aquí se llega a una pregunta. Bueno, este instrumento que me mide la fuerza solo me mide 50 newtons, hasta 50 newtons. O sea, si cuando yo ejerza fuerza sobre este alineador que hay acá, la fuerza que el alineador me acciona sobre la carga es mayor de 50 newtons, yo no la voy a poder registrar, no voy a poder leerla. Entonces una de las preguntas que nos hacíamos con paso lógico es, bueno, ¿cómo hacemos para saber si sí o si no? Si sí o si no. Entonces, ahí es donde vienen los diferentes procesos de investigación, que es muy similar a lo que estamos haciendo. Entonces, digamos que este trabajo lo tenemos que complementar. Entonces, ese trabajo de allá lo hace una odontóloga, pero también tengo dos estudiantes de ingeniería mecánica que trabajan en esa misma área. Son ingenieros mecánicos, pero trabajan porque la mecánica pues tiene tantos matices, no solo es cadenas y piñones, sino que también son los materiales y el comportamiento de los materiales. Entonces estos chicos pues han trabajado desde chiquitos, desde que empezaron la carrera, así como ustedes. Lo que pasa es que John va más adelante que Juan, pero ambos desde que estaban en el curso de geometría, precisamente los dos en diferentes tiempos lo tomaron. John Sebastián ya se va a graduar el otro semestre, y Juan Manuel está en sexto, creo, o en quinto, no me acuerdo bien. Pero ambos tomaron la decisión de trabajar en investigación desde que estaban en el curso de geometría, y a ambos les gusta este tema de las propiedades mecánicas de los polímeros.
y ya pues tienen una experiencia previa. Miren, pues si ustedes miran el reporte como ellos lo presentan, es un reporte muy bien presentado. Y entonces para averiguar lo que hizo John Sebastián con Juan Manuel es nuestro, en este momento, como tiene menos experiencia que John Sebastián, Juan Manuel es nuestro buscador. Siempre que se necesita algún dato, Juan Manuel va y lo busca y es bastante efectivo buscando información. Y John Sebastián es el programador. ¿Qué hace John Sebastián? Monta un modelo de simulación computacional. Este es como si fuera el arquito y lo que nos preguntábamos era cuánta fuerza necesitábamos para desplazar ese arco 0,04 metros, o sea, 4 milímetros. Entonces él en un programa de simulación computacional que tiene la universidad que se llama ANSYS, pues monta las probetas y hace las simulaciones del material y encuentra los desplazamientos y efectivamente él encuentra que la carga es de 20 newtons. Además hizo unas simulaciones con diferentes temperaturas, como esta es la temperatura de ambiente del laboratorio donde se hace la prueba, pero como esto es dental, es la temperatura del cuerpo humano. Entonces él hace simulaciones a diferentes temperaturas, es lo que se llama elementos finitos, y él pues nos da los resultados para diferentes materiales con modelos. Obviamente esto tiene como conversaba con algunos de ustedes, si uno quiere estudiar ingeniería, la física y la matemática le tienen que servir porque estos puros modelos de materiales, pero están dados en función de ecuaciones, y algunas ecuaciones con funciones seno hiperbólico, por ejemplo, raras. Es lo que está estudiando John Sebastián. Entonces John Sebastián nos hace simulaciones. Ella es el que nos simula, mientras que Juan Manuel busca la información. Y ahí detectamos que bajo estas condiciones de simulación la fuerza que se necesitaba era de 20 newtons. Entonces efectivamente vamos al otro lado, al otro trabajo con la odontóloga y le decimos sí, la galga que tenemos para hacer esa medición nos sirve. Entonces, ¿en qué están ellos? Entonces montamos todos los chicos que trabajan conmigo. Yo tengo 2 áreas de trabajo. En esta área de trabajo estamos trabajando en ortodoncia y en el otro área de trabajo en endodoncia, que es con también dentales. Entonces ya tienen como el sistemita donde van a montar, ya tienen el alineador donde lo van a montar, cómo se ven diferentes vistas. Y la idea es que ya tienen un equipo, ¿cierto? Este es un equipo alterno que tenemos más pequeño, donde esta es la idea del montaje de la prueba. Entonces se ve cómo se hace la prueba. Este es el alineador, esta es la punta de la galga, este elemento baja y entonces esta punta nos sensa cuánta fuerza se está haciendo por el alineador. Aquí se ve cómo se sujeta pues el alineador y como la galga nos da hasta 50 newtons, pues necesitábamos que la fuerza nos diera menos de 50 newtons. Entonces en este caso Ever, que es pues el auxiliar del laboratorio, también es estudiante de investigación mío, entonces el que nos ayuda con los montajes. Y vamos cubriendo varios puntos. Pero todo, chicos, es método axiomático. Es método axiomático llevado a la investigación. Es decir, uno en geometría lo ve abstracto, no saben lo que nos sirve a nosotros la geometría para caracterizar eso. Lo que pasa es que la geometría aquí es mucho más avanzada que la que estamos viendo. Pero lo más importante del curso de geometría es el rigor en la metodología, en cómo hago el paso a paso. Es que si yo me equivoco en este paso, pues me toca devolverme y mirar por qué me equivoqué en este paso. Y no puedo tomar suposiciones. Yo supongo que me puedo equivocar. Y si me equivoco, pues al final voy a tener unos resultados muy malos y eso no me va a hacer bien. Entonces yo quería mostrarles este caso. Porque pues es compartido. Profe, una pregunta. Sí, claro. Profe, ¿qué software considera usted que es fundamental que maneje un ingeniero mecánico? Pues hay muchos. Depende de lo que quieras hacer. Ya. Sí, señor. Básicamente el profesor Sebastián Durango, no sé si lo conocen, profesor del departamento de mecánica, es el profesor de dinámica 2 y el profesor de mecanismos. Él dice que primero, un ingeniero que hoy en día no sepa programar, o sea, programar en computadora, es un analfabeto. Y es cierto. O sea, es decir, muchas de las soluciones que nosotros buscamos se dan computacionalmente. Entonces eso es cierto. 2, depende de lo que quieras hacer.
Si quieres simular por elementos finitos, pues hay muchos. ANSYS es el que tiene la universidad, pero está Abacus, LS-DYNA, Algor, Katia, hay miles de programas comerciales. La universidad utiliza SolidWorks para dibujo CAD y nosotros lo utilizamos también para simular cargas. SolidWorks es muy bueno en CAD, pero se limita en modelos. Voy a hacer algo aquí. A ver si esto me deja. Si esto me deja. Para responderte más. Pues como ustedes saben, yo tengo un canal donde se ponen todas las clases. Yo las monto ahí para que todos les quede libre. Entonces, esta clase es de mecánica de materiales. Que también usamos los procesos de investigación. En este caso es de endodoncia, como les digo. Pero en clase de mecánica de materiales, yo enseño cómo utilizar algunos software de simulación para. Aquí pues está en esta clase por si la quieren ver. Es introducción al SolidWorks Simulation, porque queríamos hacer simulaciones de esfuerzos y de fuerzas mecánicas en un elemento. Esto es muy importante que uno ya lo sepa hacer. Lo hacemos con SolidWorks. Y entonces aquí mostramos cómo simulamos, y mostramos cómo calculamos los esfuerzos y las fuerzas, etc. Eso también lo hacemos para complementar lo que hacemos en el experimento. Entonces, es muy bueno que uno sepa para responderte un software de simulación, un software de dibujo como SolidWorks, pero hay más, no es el único. Katia, Project, Desktop, hay muchos que hacen dibujos. Lo que pasa es que la universidad compró las licencias de SolidWorks y pues se las extiende a los estudiantes. Tú en tu casa puedes pedir un correo a la Universidad de Gestión Tecnológica para que te den la licencia y tú la puedes tener legal desde tu casa. Lo mismo que ANSYS, lo mismo que MATLAB. Pero sí es indispensable que uno maneje programación y algunos códigos de simulación. Sí es importante. Y nosotros trabajamos en eso. De hecho, en un trabajo, creo que yo ya los mostré alguna vez, si estoy bien, su investigación. Fatiga, miremos. Investigación aquí. Digamos que en un trabajo. Que algunos se los mostré ahora. Bueno, digamos aquí. Es que este trabajo que enviamos con el profesor Sebastián Durango, que les comento, con Norbey Grisal, es un estudiante de la maestría, pero en la Tecnológica de Pereira, y el profesor Sebastián Durango y yo actuamos como revisores. El profesor Rubén Darío Flores es del departamento de mecánica. Pues hicimos una calibración de una máquina ruteadora para control numérico y esto está publicado en la revista de Ingeniería de la UIS, pero bueno, estos están negativos porque este es el de referencia, este no es el original lo pueden buscar ustedes ahí en la revista, pero sí hacemos simulaciones, ¿sí? Simulaciones de movimientos y de posición, y tomábamos imágenes y hacíamos tratamiento de imágenes para poder detectar los movimientos de una ruteadora calibrada y compensada. Entonces, cuando estaba calibrada se veía así, múltiples posiciones diferentes. Obviamente pues hay que leer un poquito más para entender qué significan bien, pero ya calibrada y compensada pues ya mejoraba el patrón a un solo color, y nos tocaba simular. Entonces vuelve y juega que hay matemáticas metidas, pero eso es la ingeniería. Y en este que yo les había mostrado es un artículo que enviamos con dos estudiantes de la Universidad de Mecánica. Camilo está terminando
ya prácticamente está en paz y competitividad, ya se gradúa el otro semestre, un chico muy, muy buen estudiante de ingeniería mecánica de la UAM. Y José Manuel también, él está estudiando, él está como en séptimo, está en diseño, también trabajó con nosotros. Dicen era un profesor de matemáticas que ya no está en la universidad porque se fue a estudiar su posgrado. Pues trabajamos un problema de diseño de vigas, que en ingeniería son fundamentales. Esto es lo que llama un diagrama de flujo para implementar en el computador, pero nosotros lo que hacíamos diseño de una viga, digamos, esta es una viga como la de un puente que tiene unas cargas de este estilo. Entonces nosotros lo que hacemos son las soluciones de cómo la viga se deflecta, por ejemplo, cómo cambia su forma dependiendo de esas cargas. Y lo hicimos para varios casos de cargas. Pero todo esto se hace simulando, se hace programando. Todo esto que se hace aquí, toda esta matemática que hay aquí, es para llevarla a estas formas de programación, que es simulado. Y que si bien en este momento a ustedes les puede parecer eso como un mundo incógnito y remoto, obviamente con disciplina y al tiempo que van haciendo ingeniería, al final pues van a salir que ustedes esto lo pueden hacer de manera gradual. Yo no diría que es sencilla porque pues siempre es un trabajo de investigación con muchas referencias, pero es concienzudo. Es ese método que yo les digo de la geometría, este método que trabajamos aquí. Yo quería mostrarles ese paralelo para que vean que en la investigación lo usamos, tanto experimental como simulado en ingeniería mecánica. No muestro turbinas ni rotores porque no es mi campo de aplicación, pero en la universidad hay profesores como el profesor Luis Perdomo que se dedican a la mecánica de fluidos y a la termodinámica, trabaja en esa área. El profesor Sebastián Durango se dedica a la robótica y a los mecanismos, aunque en muchos trabajos nos juntamos por los conocimientos de cada quien. La profesora Orozco, que es mi esposa, que también es profesora allá, trabaja los procesos de manufactura y mi persona particularmente me trabajo es el comportamiento de los materiales, o sea, cómo falla un material específico en una aplicación. Entonces tenemos diferentes campos, pero todos aplicamos esta misma metodología geométrica. ¿Sí, chicos? Pregunta. Sí, señor. La idea es No, que señor. siempre proponemos que ustedes sean los mejores ingenieros que puedan ser. El mejor ingeniero quiere hacer cosas, diseñar cosas nuevas, no repetir lo que otros. Sí, en Colombia es muy común el papel del ingeniero mecánico, por ejemplo, o civil, que se quede como tecnólogo. Así se haya gastado un poco de plata para sacar el título de ingeniero. Y se queda como tecnólogo porque se va por una empresa y hace stock de herramientas o hace cositas, pero no hace innovación, no hace tecnología, no construye cosas nuevas, no investiga. Pero si ustedes quieren trabajar en empresas como Sofasa, aquí mismo en Colombia, o Ecopetrol, les van a exigir que hagan eso, que es donde ustedes quieren ir. Aquí en Manizales hay unas, Madeal, Induma, Bellota, tienen centros de investigación, proponen investigación. De hecho, en Manizales se están haciendo piezas para barcos en los talleres, entonces muchas empresas con la Cámara de Comercio tienen algo que llama la mesa de sofisticación, donde refinan procesos, porque no es lo mismo hacer una ventana para su casa que hacer una ventana que va a ir en un barco. No es lo mismo. Las resistencias son diferentes, las condiciones son diferentes. Y esas de allá tienen que ser certificadas, la de su casa no. Y no es lo mismo un ingeniero mecánico que revise el motor de combustión interna del carro de la casa al que esté diseñando el próximo motor con que va a competir Ferrari en la Fórmula 1 el año entrante. Son dos ingenieros mecánicos distintos. A uno le toca hacer mucho más cosas que a otro. A uno le toca hacer ingeniería, al otro le toca hacer tecnología. Entonces, si ustedes quieren, yo les dije, por ejemplo, en este momento hay abiertos muchos convenios. Hay uno muy, muy lindo con la Universidad de Stuttgart para la Mercedes, pero pues no ha habido gente que vaya allá. Sí hay unos en México con el grupo de FIN que van a trabajar en corrosión. De hecho, dos estudiantes que trabajan conmigo, John Sebastián y Jaime Arenas, han ido a México a estarse 3 meses en México trabajando con un profesor allá sobre temas de corrosión. Entonces hay cosas abiertas muy, muy, muy interesantes que ustedes pueden lograr, pero eso es con disciplina y sigan siendo rigurosos, leyendo, haciendo. Bien.
Continuemos con un poquito de retroalimentación. Voy a ir aquí al rey. En el rey todavía tenemos problemas que los tenemos que ir corrigiendo, por lo menos en lo que viste hasta el momento, sobre todo en la formulación de los recíprocos. Y voy a coger uno cualquiera de los complejos. Voy a coger, por ejemplo, este. Este teorema se llama el teorema de Simpson. Y el teorema dice lo siguiente. Voy a explicar en términos generales. Dice, mira, tú toma un triángulo. Y ese triángulo, tómale la circunferencia que pase por los tres vértices. Se llama el circuncírculo, la circunferencia circunscrita. Muy bien. Coge un punto que esté sobre la circunferencia y traza las perpendiculares desde ese punto a cada uno de los lados del triángulo. Entonces, este es un lado, se trazó esta perpendicular, se tomó este lado, se trazó esta perpendicular, y obviamente este lado, pues la perpendicular no cae directamente al lado, pero sí a su prolongación. Muchos de los que he visto hicieron este dibujo en GeoGebra, es que bonito, otros lo trataron, se llaman qué bonito. Pero entonces aquí las ideas principales son triángulo, circunferencia, punto sobre la circunferencia y tres perpendiculares. ¿Qué debería decir mi hipótesis? Mi hipótesis debería decir, si me dan un triángulo y me dan una circunferencia que sea circunscrita al triángulo, es decir, que pase por los tres vértices. Entonces, mire, eso lo debe tener la hipótesis. Y también me dan un punto, pero que esté sobre esa circunferencia. Eso está en la hipótesis. Y desde ese punto trazo estas perpendiculares a los lados del triángulo. Eso también está en la hipótesis. Entonces se me generan 3 puntos en cada lado, ¿cierto? Hasta ahí todo es hipótesis. Triángulo, circunferencia, punto y perpendiculares. Todo eso me lo dieron. ¿Qué tengo que demostrar yo? Tengo que demostrar que esos 3 puntos están en una misma línea recta, porque no cualquier 3 puntos están en línea recta. Por ejemplo, este y este no están en la misma línea recta. Pero si yo hago esta construcción y hago todas estas propiedades, lo que me propuso Simpson, en realidad Wallace fue el que lo propuso, pero a Simpson se lo atribuyeron, es que estos 3 puntos están sobre una recta. Y a esa recta le dieron el nombre de recta de Simpson. Ese es el teorema. Entonces la hipótesis es que me dan circunferencia, triángulo, punto sobre la circunferencia. Ojo, este punto es el clave en este teorema. ¿Qué pasa si ese punto no está sobre la circunferencia, chicos? Pues no estarían PQ y R colineales. Exactamente. O sea que la condición importante es que este punto esté sobre la circunferencia. Y de hecho, ustedes podemos hacer una verificación, yo creo. Aquí en Geo. Muchos de ustedes hicieron ese dibujo en GeoGebra. Voy a quitar esto por acá un poquito. Voy a poner esto por acá. Y entonces es triángulo. Triángulo cualquiera. Digo triángulo. Importante. Segundo punto. Una circunferencia. Entonces vamos a una circunferencia que pase por 3 puntos. Por este y por este. Ahí está la circunferencia. Tercero, coge un punto que esté en la circunferencia, cualquiera, punto en objeto. Entonces vamos a poner este. La idea de poner punto en objeto es que yo puedo mover este punto sobre la circunferencia y únicamente sobre la circunferencia. Es punto en objeto sobre la circunferencia. Lo vamos a poner por ahí. Noten que esto me lo están dando. Cuarto, perpendiculares. Desde el punto hasta el lado. Ahí está. Desde el punto hasta el lado. Ahí está. Desde el punto hasta el lado. Ahí está. Miren lo que les decía. Que este no cayó sobre este lado porque pues la figura no lo permite. Pero sí cae sobre la prolongación. Si yo digo una recta entre estos 2 puntos, ahí está. Y son perpendiculares. De hecho podemos verificar que son perpendiculares midiendo el ángulo. Este y este. Bueno, 70 es al revés. Entre este es lo que no era
quiero medir ángulo entre este y este. Ahí está, 90. Entre este y este, 90. Entre este y este, 70 no era el que quería. Entre este y este. Ahí está, 90. Entonces miren que son perpendiculares. Y gracias, mi amor. Gracias, te amo, mi vida hermosa. Entonces, hay unas intersecciones ahí, las voy a trazar. Son esta y esta. ¿Y qué dice el teorema de Simpson? Dice, si esas son perpendiculares, voy a mover un momentico el punto. Bueno, entonces ahí están, siguen siendo perpendiculares. Están los tres pues, las perpendiculares. Esos tres están en línea recta. Entonces voy a coger este y con este. Y miren que la recta me pasó por el otro punto. Esa es la que llamamos recta de Simpson. Y si yo muevo este punto, miren que sigue siendo, la pongo por aquí y vean que ahí está así, recta aquí, siguen siendo la misma recta. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Chicos. Sí, profe. Pero ahora voy a coger un punto que no esté sobre esa circunferencia. Este, por ejemplo. Voy a hacer aquí algo que es quitar estos elementos para que no me quede tan saturado el dibujo. Aquí eso. En realidad no es que los esté quitando, sino que no los estoy viendo. Miren que este punto ya no lo puse sobre la circunferencia, pero voy a hacer el mismo proceso, perpendicular de usted hasta acá, de usted hasta acá y de usted hasta acá. Ahí está. Y a usted lo voy a prolongar. Ahí están los tres puntos. Y entonces va a marcar las intersecciones ahora de nuevo. De este amigo y de este amigo. Y voy a trazar otra vez esa recta por dos puntos, digamos por esta y esta. ¿Pasó por el tercero? ¿O no? No, señor. No. Noten que si yo muevo esto para acá, miren que no va pasando por los tres puntos. Pero, a medida que me acerco a la circunferencia, ¿qué pasa si estoy sobre la circunferencia? ¿Se alinearon los puntos o no se alinearon? ¿Sí? Y si yo me la circunferencia, ¿qué pasa con esos puntos? Pues ya vuelve y se pierden. Vuelve y se pierden. Y si me ven adentro, ya no están en línea recta. La manera para que estén en línea recta es que el punto esté sobre la circunferencia. ¿Por qué decimos esto? Porque lo importante o la clave del teorema, que es lo que uno tiene que aprender a identificar, es que ¿quién es el que hace cumplir la situación? Entonces vuelvo acá. En este teorema me dicen hipótesis, circunferencia, triángulo, punto y perpendiculares. Y puntos sobre la circunferencia. Tesis, esos puntos están en línea recta. Si me dicen el contrarrecíproco, no, el recíproco, perdón. El recíproco tiene que ver con que me dan triángulo. Sí, me lo dan, me dan en un triángulo. ¿Me dan la circunferencia? Sí, me dan la circunferencia. Pero cambian lo importante. La tesis era que estos tres puntos estaban en línea recta. Entonces, ¿cuál sería mi hipótesis ahora? Vean, triángulo, circunferencia. Me dicen que desde un punto trazan las perpendiculares a los lados y esos pies están en línea recta. Lo que yo tengo que demostrar, según lo que vimos ahora, o sea, mi tesis ahora, es que este punto está sobre esta circunferencia. Esa sería mi tesis. Entonces, por eso lo ponemos por aquí como el recíproco. Si los pies de las perpendiculares trazadas, si los pies, o sea, esto es una condición que me están dando, desde un punto, pero noten que no me dijeron nada más de un punto, desde un punto hasta cada lado de un triángulo, están en línea recta, dicho punto pertenece a la circunferencia circunscrita. Entonces la tesis ahora es que M está en la circunferencia circunscrita. Y lo verificamos acá.
Lo que tengo que mostrar es que si estos 3 puntos están en línea recta, eso es lo que me dan para este triángulo, ¿sí? Es porque este punto M tiene que estar ¿dónde? Sobre la circunferencia circunscrita. Entonces, ese sí es el recíproco. El directo es que si me dan este punto sobre la circunferencia, los 3 están en línea recta. El recíproco es que si estos 3 pies están en línea recta para este triángulo, este punto tiene que estar sobre esta circunferencia. ¿Me hago entender, chicos? ¿Y señoritas? Sí, profe. Sí, profe, está bien. Entonces, una idea general, ahora que me han preguntado que estos teoremas y para demostrarlos y todo, es primero haz un dibujo. Antes nos gastábamos mucho tiempo porque hacíamos los dibujos en papel y había que borrar, no quedaban bonitos. Ahorita GeoGebra nos deja hacer los dibujos como para ir pensando y ir viendo las posibilidades de qué es lo que tengo que hacer. Profe, Señor. ¿usted me podría, por favor, explicar ahí en GeoGebra cómo trasladar un triángulo? Por favor. Sí. Por ejemplo, este, así. Pues, por ejemplo, yo necesito que ese triángulo, copiarlo y pegarlo, el mismo triángulo, y ponerlo en la parte de arriba, por ejemplo. Ok, entonces. A ver. ¿Así? ¿Esto? Exacto, profe. Ese no se puede trasladar. Pues, Sí, poner del otro otro lado. lado, ¿no? Lo que pasa es que simplemente hicimos control C, control B. Tú señalas el elemento, dices control C, que es la herramienta de copiar del teclado en Windows. Y le dices control B, que es la herramienta de pegar, ahí te lo copié, te lo pego y tú te lo llevas. Y lo pones donde quiera. ¿Sí? ¿Eso es? Listo. ¿Lo que me estás preguntando? Pues no, es como coger C2 y empezar a voltear ese triángulo. Ah, pero eso es ya rotarlo. Eso, exacto. No, no. Ah, sí, para rotarlo, pues entonces tú puedes decirle, eh, aquí hay herramienta, la herramienta está rotación. Entonces tú dices de este triángulo con respecto a este punto y él dice, ¿cuánto quieres que te lo rote? ¿Cuánto lo quieres rotar? Dime. 90 grados, 90 grados. ¿En sentido horario o en sentido antihorario? Es decir, horario. horario. Ok, entonces ahí ahí te está rotado, ¿no? Ah, listo, listo. Es este, pero rotado 90 grados, ¿sí? Listo, ¿Estamos? profe. Muchas gracias. Con gusto, con mucho gusto. Ok, entonces, esa es la idea. El contrarrecíproco, ojo, porque hay una situación, para aclararla, no es la negación del teorema, es la negación, pero del recíproco. Es decir, para yo generar un contrarrecíproco necesito hacer el recíproco y luego negar el recíproco. Vámonos con este caso. Aquí M y N son números impares, el producto de M es un número impar. Entonces, la hipótesis es que M y N son naturales impares. La tesis es que M y N es impar. Esto es muy fácil. Y el recíproco. El recíproco es al revés. Si el producto de dos números es un número impar, entonces cada número debe ser natural impar. Es decir, si M por N es un entero impar, es porque M y N son naturales impares. Este es muy fácil de voltear porque tiene menos reacción acá. Este es un poquito más complicado porque tiene más reacción, pero hay que buscarle la forma correcta y les pido el favor que se apoyen de GeoGebra o de Paint o lo que estén haciendo. En el contrarrecíproco yo niego, pero niego es este, el recíproco, no niego el original. Entonces, en el contrarrecíproco yo digo, si el producto de dos números no lo negué, es un número entero impar. Aquí hay una situación muy específica porque yo no necesito que los dos no sean impares. Al menos uno de los dos no es un natural impar. La negación de todos no es ninguno. La negación de todos es alguno. Y vuelvo y lo digo como lo dije la otra vez. Digo que todos los colombianos
somos buenos cantantes, la negación es que algún colombiano no es buen cantante. No necesito decir que ningún colombiano es buen cantante, porque con decir algún colombiano ya es buen cantante, ya estoy diciendo, ya estoy negando que todos, pues ya no puedo afirmar que todos sean buenos cantantes. Entonces, ¿sí? Profe, hola. No, quería decirle que no estuve en la clase porque no tenía luz y apenas me llegó y me conecté. Perfecto. Muchas gracias por avisarme, Andrés. Vamos Sí. Dime, ¿alguien me iba a decir alguna otra cosa también? Bueno, entonces, para que quede claro que el enunciado del contrarrecíproco tiene que ser la negación, pero del recíproco. Y una idea de la lógica es que la negación del recíproco es lo mismo que el teorema original. Es como cuando uno habla de que no es sí, que sí no es no, cosas de ese estilo. Entonces, bueno, ahí terminamos de hacer un poco de retroalimentación. Otra que quería que verificáramos, pues, igual eso está disponible para que ustedes lean, es que en el teorema de Napoleón, pues muchos hicieron el dibujo asumiendo que este que era el triángulo original era equilátero. ¿Vale? También porque el teorema dice que en todo triángulo, ¿cierto? O sea, un triángulo. No dice sea un triángulo equilátero. Pero lo que les quería explicar es que el teorema de Napoleón también vale para cualquier triángulo. Miren que aquí tengo un triángulo, este es un lado, este es otro lado y este otro lado, y como se ve aquí, las magnitudes son diferentes. Pues el teorema de Napoleón explica que si yo construyo triángulos equiláteros sobre cada uno de esos lados, miren que esta rayita implica que este es equilátero, este es equilátero, este es equilátero, y divido los circuncentros, el triángulo que se forma es equilátero. Si yo quiero enfrentar el contrarrecíproco tiene que ver con estos equiláteros. Es decir, el contrarrecíproco me tiene que dar este triángulo. Entonces me tienen que decir, vea, yo tengo un triángulo, sobre los triángulos se forman otros triángulos y se obtienen los ortocentros de esos triángulos, los circuncentros de esos triángulos. Si el triángulo que se forma con esos circuncentros es equilátero, hipótesis, entonces, tesis, estos triángulos tienen que ser equiláteros. Y se forma el contrarrecíproco. Y el contrarrecíproco diría, y si este triángulo que forman los circuncentros no es equilátero, entonces estos triángulos no son equiláteros. ¿Sí? Esa es como la idea general. Una última es en el teorema de Vichers. Es un teorema, pues las referencias que hay sobre el profesor Vichers son muy pocas. O sea, sabe que era un profesor holandés de principios del siglo XX, pero no hay muchas más referencias biográficas. Explica que en un triángulo cualquiera, usted coge un punto interior, es decir, el punto tiene que ser interior. Si el punto es exterior al triángulo, ya eso no funciona. Usted coge un punto que es interior y traza estas tres distancias. Estas tres distancias tienen que ser menores que la suma de los dos lados más largos. Entonces, como para darle rigidez a la situación, noten que en la hipótesis yo tendría que decir cuáles son los dos lados más largos. Porque a mí me tienen que identificar quién es más grande que quién, porque la figura por C no me puede decir nada. A lo mejor esos dos lados son muy parecidos y yo no podría decir cuál es más grande que cuál. Pero si usted en la hipótesis me dice, no, es que mire, C es mayor que B y B es mayor que A, entonces yo ya sé cuáles son los dos más largos y sé cómo plantear la tesis. Entonces yo digo, como C es mayor que B y B es mayor que A, los dos lados más largos son C y B. Entonces M más N más S tiene que ser mayor que C más B. Aquí hay un error. Aquí es menor. Me perdonan ahí. La voy a corregir ya dentro de poco. Es menor que C más B. Y bueno, entonces ahí está la retroalimentación para que la lean. Yo trataré de subir retroalimentaciones. Y bueno, en este primer punto no hay una solución, porque pues depende de lo que ustedes se acordaban. Algunos me han hecho una descripción más completa que otros, pero pues no hay posible dar una solución correcta. Yo no puedo decir que lo que se acordara Andrés sea lo mismo que lo que se acordara Nelson o algo así, ¿no? Entonces, pues
en general este punto. Simplemente yo quiero ver usted qué conoce y en qué punto está, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? Chicos. Sí, Sí, profe, siga. Sí, señor. Bueno, vamos a entrar otra vez al curso. ¿Dónde quedó el curso? Esto ya no lo requiero. Vamos a entrar a Juan Virtual. Porque pues lo que nos vamos a dedicar la otra clase es a unos amigos que se llaman cuadriláteros. Entonces aquí, miren dónde me metí, en el curso, en las referencias disponibles y anexos, hay un libro que se llama Clasificación de cuadriláteros. Entonces aquí, pues indican qué es cada cuadrilátero. Entonces, ¿qué es un cuadrilátero simple? Hay unos que son los paralelogramos. Obviamente los paralelogramos dependen del paralelismo y por eso pues lo estudiamos solo en geometría euclidiana y nos vamos a dedicar a estos paralelogramos la próxima sesión para poder definir un teorema importante que nos va a permitir ingresar a las semejanzas, las razones y las proporciones. Entonces yo creo que para la próxima sesión ustedes pues leen una leidita y una definición y tengan muy claro que si yo les pregunte qué es algo que ustedes ya conocen, para todos, yo creo que el rectángulo es una figura conocida para todos, ¿o no? ¿Sí? Sí, señor. ¿Y un antiparalelogramo? Y ese no. Bueno, aquí hay una clasificación, yo la traté de hacer más completa, o un deltoide, o un cuadrilátero bicéntrico, que es, o un cuadrilátero extangencial, que es, por ejemplo. Entonces yo quiero que ustedes para la próxima sesión tengan leídos todas estas definiciones con tal de que yo no tenga que hacer muchas repeticiones, sino que si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un rombo? Entonces, un rombo es un paralelogramo equilátero. Es un rombo, es un paralelogramo que tiene todos los lados iguales. Ya. Si yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿y qué es un trapecio isósceles? Trapecio isósceles es un trapecio, por definición de trapecio es que solo tiene un par de lados paralelos, pero los otros dos son congruentes. Los lados no paralelos son congruentes. Señor. La clasificación de los cuadriláteros. Sí. Listo. Entonces, ustedes leen las definiciones si necesitan, si ven que en su estudio necesitan hacer resumen y mirar las figuras y observarlas y dar las condiciones, me parece excelente. Entonces, por favor, se leen todas estas condiciones porque yo entraré derecho a teorema. En tal paralelogramo pasa esto. En paralelogramo tal pasa esto. ¿Me hago entender? Sí, señor. Bueno, chicos, entonces por hoy dejamos, hicimos retroalimentación, terminamos los corolarios y vimos otro teorema y la clase entrante nos dedicaremos a cuadriláteros. También como casi todas las clases hay un teorema fundamental que queremos demostrar que va a ser el del final de la clase y ese teorema fundamental es el que nos va a dar la entrada a las proporciones, a la semejanza. ¿Listo? Profe, ¿Sí? Listo, profe. ¿Alguien me está hablando por ahí? sí, yo, profe. Dime. Escucha. Un poquito bajito, pero sí te escucho. Si puedes acercarte más o subirle el volumen al micrófono, mejor. ¿Qué temas van incluidos en el parcial del martes? Las sesiones están marcadas en el cronograma. Dice la sesión tal a la sesión tal. ¿Listo? Sí, bueno. ¿Sí? Entonces tú miras el cronograma y dice, vea, el primer examen entra de la clase tal a la clase tal. Y como todas las clases las tenemos numeradas, entonces tú ya sabes cuáles son los temas. ¿Estamos? Gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Profe, yo tengo una pregunta. Creo que sí. ¿Las instrucciones o qué tiene usted planeado o de qué forma se va a presentar el examen?
Ok, es muy sencillo. Es el próximo jueves, creo. Este jueves en 8, ¿cierto? Y Creo que es el martes El dentro de 8 profe. días. sí, es el próximo martes, dentro de 8 días, el 15. Aquí confirmo que es el 15. Es muy sencillo. Como lo hacemos es que ustedes se conectan al Webex, a las clases. En el aula virtual, como si fuera una tarea, aparece la hoja de enunciados. Ustedes van al aula virtual, la descargan, solucionan ahí en esas 2 horas que estamos en clase. Yo estoy ahí presente, conectado con ustedes. Las 2 horas, todos tienen que estar conectados en Webex. Mientras resuelven el ejercicio o el problema que se proponga en el examen, terminado el examen o terminado el tiempo, yo diré ya es tiempo, y entonces tendrán 15 minutos para escanearlo y subirlo como si fuera una tarea. ¿Ya? Listo, profe, Así es como gracias. he venido trabajando yo todo este tiempo. Entonces cada quien baja su cuestionario y el cuestionario lo resuelve en una hoja o quieras, y luego haces un scan en PDF por favor, y no me manden fotos, PDFs, pues doy 15 minutos para que en esos 15 minutos tú haces el PDF y me lo envíes, y obviamente hay una hora programada. Si tú no lo envías antes de esa hora programada, pues ya no lo enviaste, porque pues igual es una evaluación y tiene un tiempo preciso. Y si no te puedes conectar ese día al Webex, porque por ejemplo puede pasar como que a mí se me fue la luz y también era que otro chico que entró, Andrés, también tenía problemas de electricidad, me lo hace saber. La situación es que me la tienen que hacer saber antes o durante, así como hice yo, que mandé un correo diciendo. Si me lo hacen saber después, y dicen, no, profe, es que imagine que yo no alcancé a enviar porque no pude conectarme, pero entonces, ¿cómo hacemos? Si me lo envías eso por la noche de ese día, yo te voy a decir, no, tienes que hablar con la coordinación, llevar una excusa justificada según lo que dice el reglamento. Sí, siempre actuamos bajo reglamento estudiantil. ¿Estamos? ¿Eso responde a tus Listo, preguntas? profe, gracias. Te lo voy a proponer de este estilo como para que lo entiendas mejor. Voy a ir al curso Mecánica de Materiales 2G1-2002. Este fue el intersemestral. Entonces, en el intersemestral, pues es parecido, solo que Mecánica de Materiales 2 cuando yo la dictamos en inglés. Entonces, aquí hay exámenes. Entonces, examen 1, unidad 1 y 2. Entonces, ahí aparecen las condiciones del examen en ese momento. Y entonces el estudiante baja, ¿sí? Entra aquí y baja la hoja de enunciados. Entonces la abre y la hoja de enunciados está aquí. Se dice cuánto vale cada punto, cuánto es el tiempo de duración, condiciones de presentación. Y entonces, por ejemplo, eso es lo que tiene que solucionar. Eran 3 problemas. Un problema que tiene que ver con la propiedad geométrica, un problema que tiene que ver con un diseño de engranes, porque esto es mecánica de materiales, y un diseño que tiene que ver con torsión de estos elementos. Era el examen, 3 problemas, el tiempo eran 2 horas. Sí, sí, hasta qué hora y hasta qué hora. Y luego de que los estudiantes hagan eso, entonces vienen lo mismo que hicieron ustedes con la tarea, lo envían. ¿Sí? Lo suben acá en PDF. Si no lo suben en PDF, no lo van a poder subir porque esto va a estar diciéndoles a ustedes que solo admite PDFs. Entonces ya les propongamos, por ejemplo, yo qué sé, un nuevo documento. Entonces yo ya lo abro aquí, cuando ustedes lo suben, y lo que tengo es un scan de su labor, ¿cierto? De su tarea. ¿Qué es esto? ¿Sí? De su tarea, pues no, de su examen. Más o menos es así. Y pues, aunque yo confío en la honestidad de cada quien, pues sabemos en la universidad pues que se pueden presentar plagios. Los plagios se castigan fuertemente. Y es muy fácil darse cuenta de un plagio porque nosotros tenemos un software que se llama Urkunt. Y con el Urkunt la universidad puede verificar cuando hay plagios. Y lo otro, pues es que pues uno como profesor se da cuenta cuando hay plagios, porque puede pasar. Y pues no tienten la suerte, porque el reglamento de la universidad dice que si te cogemos haciendo plagio, pues te puede, pues primero es que es 0 en la asignatura.
Y segundo, dependiendo de la condición, te puede dar la expulsión. No tienten la suerte. Ya pasó en el intersemestral pasó no fue expulsión, pero sí a una persona que tomó el curso, no conmigo, un curso más avanzado de ingeniería, le quedó en cero la materia, y pues que le quede en cero la materia es un bajón en el promedio académico terrible. Y yo, Jaime Arenas, uno de los estudiantes que trabajaba conmigo, esta semana entra mañana a trabajar a MAVE, y en las recomendaciones que le exigieron era cuánto es su promedio. Entonces ténganlo en cuenta. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, profe. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, entonces un feliz almuerzo, un feliz día, nos vemos el jueves. No olviden Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe, chao. Muchas gracias por la paciencia. Gracias, profe. Chao. Profe, Señor. una preguntita, ¿usted puede hacerme el favor de volverme al tablero que copió antes? Es que me quedé atrasado en donde dice que alfa más beta más gamma son dos rectos. Es igual a... Dame un segundo, ya lo ubicamos aquí. Listo, profe. ¿Dónde quedó ese tablero? Quedó en algún lado. Aquí. Ya te lo propongo. ¿Ahí? Claro que No, sí. no me apareció nada, profe. ¿Esa no era? No, profe, no me aparece nada en la pantalla. Dice que está compartiendo contenido, pero no me da imagen. Listo, ya vamos a volver a organizarlo. ¿Ahí? Ahí, profe. Perfecto. Pero yo le voy a tomar pantallazo y listo. Listo. Listo, profe, gracias. Con mucho gusto. Bueno, una feliz tarde para todos.